Harold Ramos Rojas. A ver, un momentito, profesor. Bien, Ejercicio. bien. Voy a comenzar, profesor. El ejercicio 9 me dice que halle las coordenadas del punto M si su radio vector forma con los ejes coordenados ángulos iguales y su módulo es igual a 3. Harold, una pequeña, un pequeño favor. ¿Sí? ¿Podrías un poquito más agrandar? Ah, Un sí, poquito. profesora. Y- Mientras voy explicando, ahí voy a ir paso a paso. Ahí está, ahí está bien, ya, correcto, correcto. Ya. Bien. Entonces, tengo que forma este radio vector el mismo ángulo con cada uno de los ejes coordenados y su módulo es igual a 3. Entonces, voy a trabajar los dos casos que se dan en el plano XY con los ejes coordenados X y posteriormente en el caso en el plano XYZ con los tres ejes coordenados, ya que el ejercicio no me especifica en qué plano estoy trabajando. Entonces, comenzando en el primer caso, en el plano XY. Yo ubico al punto M en el primer cuadrante, en el cual este radio vector formaría el mismo ángulo con cada eje coordenado. Entonces, por, este, por el gráfico, yo puedo determinar que la suma de estos dos ángulos me dará todo el cuadrante completo, que sería igual a 90 grados. Entonces, teniendo que los ángulos alfa y alfa, siendo ángulos iguales, me dan 90, la suma me da 90, dividiendo entre dos ambos extremos, me queda que el ángulo es 45. Ahora, lo que yo voy a hacer para determinar las componentes de este radio vector, las cuales son este, son aquellas componentes con las que lo puedo representar como un par ordenado, que sería el punto M. Yo puedo relacionar la componente del eje X, por ejemplo, a través de mis razones trigonométricas. Lo puedo relacionar con el módulo del radio vector. Entonces, siendo el coseno de alfa el ángulo que forma con el eje X, será igual a la componente del vector en X, le llamaré M sub X, sobre el módulo del vector M. Entonces, yo puedo despejar a la componente y solo pasar a multiplicar el módulo por el coseno, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a representar a la componente en X como el módulo por el coseno del ángulo que forma con el eje X, coseno de 45, el cual a esta componente le voy a llamar A. Sería mi primer componente, mi primer par ordenado, mi abscisa. Entonces tendría el módulo 3 por el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 sería igual a mi abscisa del par ordenado. Entonces tendría 3 raíz de 2 sobre 2. Lo mismo voy a hacer con el eje Y, solo que en esta ocasión utilizaré el seno, ya no utilizaré el coseno. Entonces tendría el módulo 3 por el seno del 45 raíz de 2 sobre 2 sería igual a mi ordenada. Entonces, ya teniendo mi abscisa y mi ordenada, lo que yo voy a hacer es representar al vector como el par ordenado 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2. Este sería el primer caso en el que
el radio vector forme ángulos iguales con cada eje coordenado. El segundo caso sería cuando mi radio vector se encuentre en el tercer cuadrante. En este caso, la suma de los ángulos que forma con cada eje coordenado ocuparía tres cuadrantes. Serían 270 grados en total. Entonces, siendo que forma ángulos iguales con cada eje, entonces el ángulo que forma con cada eje sería 135. Con ello, puedo hallar su argumento sabiendo que el ángulo, que forma con cada eje, 135, sumado con 90 grados, con el primer cuadrante del cual se mide el argumento, es igual a su argumento principal. Entonces sería 225 su argumento. A partir de ello, voy a aplicar la misma descomposición usando las razones trigonométricas como hice en el primer caso, análogamente. Entonces la componente en X sería m por el coseno de 225, siendo el módulo m y el coseno de 225 el negativo del coseno de 45. Y entonces me quedaría que mi ordenada sería menos 3 raíz de 2 sobre 2. Lo mismo voy a hacer análogamente para la componente en el eje Y. Sería 3 por el seno de 225. Sería menos 3 raíz de 2 sobre 2. Entonces, teniendo primera y segunda componente, mi radio vector está representado por el siguiente par ordenado. Menos 3 raíz de 2 sobre 2, menos 3 raíz de 2 sobre 2. Ahora, por último, voy a trabajar los dos casos en el que el radio vector forma el mismo ángulo con los tres ejes coordenados. Para ello, antes de hacer ello, debo demostrar una propiedad de la cual me voy a apoyar. Primero voy a hacer la demostración y luego la voy a aplicar. Esta propiedad se llama, es conocida como la propiedad de los cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Son aquellos cosenos cuyo argumento es el ángulo que forma el radio vector con cada uno de los ejes coordenados. Apoyándome de este gráfico, determino que el ángulo que forma con el eje X, Y y Z son respectivamente alfa, beta y teta. Entonces, voy a demostrar primero esta propiedad, que me dice que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Ahora, análogamente como he hecho antes, voy a hacer la descomposición de cada una de las componentes del radio vector usando el coseno por trigonometría. Entonces, la componente en el eje X del radio vector, sería el módulo por el coseno de alfa. En el eje Y, el módulo por el coseno de beta. Y en el eje Z, el módulo por el coseno de teta. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es que a cada expresión que yo tenga, en cada una de las ecuaciones, yo voy a despejar el coseno. A partir de lo que yo tenía antes, solo despejo el coseno. Paso a dividir el módulo en cada una de las ecuaciones. Ahora, habiendo despejado el coseno en cada una de las ecuaciones, yo voy a elevar al cuadrado a ambos extremos. Lo mismo análogamente en cada ecuación. Habiendo elevado al cuadrado ambos extremos, la componente sobre su módulo igual al coseno, voy a sumar el sistema de las tres ecuaciones. Entonces tendría
el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de teta es igual a la suma de los cuadrados de las componentes entre el cuadrado del módulo. Ahora, por último, por la definición del módulo de un vector de 3 componentes, el cuadrado de su módulo es igual a la suma de los cuadrados de cada una de las componentes del vector. Entonces, teniendo esta misma expresión en el denominador, yo puedo decir que la división, siendo esta expresión igual al cuadrado del módulo del vector, la división me queda 1. Por tanto, he demostrado la propiedad de los cosenos directores. Ahora, una vez demostrada la propiedad, la voy a aplicar directamente. Entonces, trabajando en el primer caso, conociendo que en el ejercicio me dice que forman los mismos ángulos con cada uno de los ejes, entonces yo puedo decir que alfa es igual a beta y es igual a teta. Entonces, yo puedo usar un ángulo cualquiera de ellos, porque los 3 ángulos son iguales. Entonces, yo voy a usar el coseno cuadrado de alfa. Estas dos expresiones restantes serían igual al coseno cuadrado de alfa. La suma sería 3 coseno cuadrado de alfa. Así usaría solo un ángulo de los 3. Ahora con ello, lo que voy a hacer es que voy a despejar el coseno. Voy a despejar el coseno. Despejando el coseno, me quedaría coseno cuadrado sobre igual a 1/3, perdón. Al pasar el exponente me quedaría como más menos raíz de 1/3. Entonces tengo 2 casos, cuando es positivo y cuando es negativo. Trabajando cada caso, en el primer caso cuando es positivo, sería coseno de alfa igual a 1 sobre raíz de 3. Reemplazando en cada componente, entonces tendría que la componente en X es igual a la componente en Y es igual a la componente en Z, puesto que los cosenos son iguales. Coseno de alfa pues, voy a usar en este caso, por el módulo del vector. Entonces, como el coseno de alfa he tomado 1 sobre raíz de 3, cada componente me va a salir 3 sobre raíz de 3. Racionalizando tendría raíz de 3. Entonces, cada componente en X, en Y y en Z es raíz de 3. En el primer caso. Entonces, así tendría denotado el punto M en el plano X, Y, Z. Y en el segundo caso, solo voy a trabajar cuando es negativo, menos raíz de 1 sobre 3. Entonces, reemplazo usando ya solo el coseno de alfa, puesto que los 3 cosenos son iguales, ya que se trata del mismo ángulo. Entonces tendría el módulo 3 por menos 1 sobre raíz de 3. Racionalizando, me quedaría menos raíz de 3, que sería igual a cada una de las componentes del punto M. Entonces, he determinado los 2 casos que se presentan en este ejercicio, tanto en el plano XY como en el plano XYZ. Listo, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta a su compañero Joseph Harold? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos, yo creo no hay ninguna observación. Muy bien. El trabajo siempre usted lo está haciendo formalmente, eso es bueno, sigan ese mismo proceso. Bien, entonces vamos con otro.